objetos, ¿no? Y el registry, pues era un servicio que permitía a los clientes localizar los objetos remotos por nombre. Entonces no podía haber dos objetos con el mismo nombre y tampoco podían correr por el mismo puerto dos RMIs, sino tenían que ser en distintos, ¿no? Bueno, a esto ya habíamos visto con algún ejercicio práctico y ahora nos toca ver una arquitectura que es orientada a servicios o los que también se denominan los web services, ¿no? Aquí tenemos dos corrientes, vamos a decir, dos opciones de implementar web services. Una de ellas es con SOAP y la otra es con RESTful API, ¿no? Yo creo que RESTful es un estándar, es bastante conocido, bastante utilizado, y tal vez SOAP es el que menos se conoce, ¿no? Sin embargo, tiene bastante utilidad, así que hoy vamos a ver algunos ejemplos con SOAP. Y de ahí tenemos, bueno, gestión de procesos de negocio y DPM. Entonces, la arquitectura orientada a servicios, en inglés es Service Oriented Architecture. Es un enfoque de diseño en el cual los componentes de software se organizan como servicios, ¿no? Es algo así como el componente se encarga de proveer servicios y estos servicios son interoperables y reutilizables, ¿no? Ahora, estos servicios pues proporcionan funcionalidades específicas y se pueden comunicar a través de protocolos estándar, ¿no? Y dentro de los ejemplos más importantes, como les había comentado, está SOAP y RESTful. Y también hay estándares para la comunicación de mensajes. Y estos son XML y JSON, ¿no? XML es un formato de intercambio de información estándar, Extended Markup Language, y tiene un lenguaje para poder hacer las consultas sobre XML. Y JSON también es otro estándar que permite pues tener objetos o información o datos en un formato intercambiable, ¿no? Y generalmente cuando uno utiliza JSON, pues ve que es una notación de objetos en JavaScript, ¿no? Entonces, incluso de ahí viene su nombre, ¿no? JavaScript Object Notation. Entonces, con este formato, que es como un texto plano, pero con ciertos tags, vamos a llamarlo así, pues sirven para almacenar e intercambiar datos, ¿no? Y es un estándar abierto, ¿no? Que se utiliza formalmente para poder desarrollar aplicaciones. ¿Y cuáles son los componentes, ¿no? Los componentes de SOA? Primero tenemos al proveedor de servicios, ¿no?
el service provider, y es la entidad que crea, que aloja y gestiona un servicio, ¿no? Luego publica la descripción del servicio en un repositorio para que otros puedan invocarlo, ¿no? Por ejemplo, podría tener un servicio, de repente en SUNARP, en donde en base a una cantidad de metros cuadrados de terreno o de casa me calcule la tasa de impuestos, ¿no? Entonces yo podría invocar a ese proveedor de servicios y con eso podría hacer mis cálculos en cualquier aplicación, ¿no? Un segundito, alguien creo que quiere ingresar. No. Por otro lado, tenemos al consumidor de servicios o al service consumer. Pues es una aplicación, un sistema, un usuario, cualquier entidad que invoca un servicio para poder aprovechar las funcionalidades, ¿no? Puede ser una página web que va a hacer la consulta a ese cálculo de la tasa de impuestos, puede ser una aplicación móvil, puede ser una aplicación desktop, ¿no? Cualquier tipo de aplicación. Luego tenemos el Service Registry, que es el registro de servicios, que viene a ser una base de datos o un directorio donde actúa como intermediario, permitiendo a los consumidores descubrir los servicios disponibles. Es algo así como la lista de servicios que están disponibles, entonces hay que registrar esa lista de servicios, ¿no? Generalmente se implementa con estándares como por ejemplo UDDI. Luego tenemos al bus de servicios o al middleware, que actúa como una capa de comunicación, ¿no? ¿Entre quiénes? Entre los servicios, ¿no? Y también se puede realizar tareas de transformación de mensajes, enrutamiento, seguridad, ¿no? Y por último tenemos a las interfaces de servicios. Y los servicios están diseñados pues para comunicarse a través de interfaces, ¿no? Y estas interfaces deben estar bien definidas, bien explícitas, y en SOA el estándar, digamos, para estas interfaces está dado por Web Services Description Language, los famosos WSDL, ¿no? Allí está la descripción de cada uno de los servicios web que se implementan, ¿no? Ahí se describe cómo se llama la función, qué parámetros de entrada tiene, qué parámetros de salida, en qué tipo le va a devolver, etc. Ahora vamos a ver las ventajas de SOA. Una primera ventaja es la reutilización, porque yo puedo implementar un servicio y lo puedo reutilizar desde cualquier aplicación, desde cualquier software, y el software puede funcionar en cualquier tipo de sistema operativo,
en cualquier lenguaje de programación, es decir, no hay restricciones, ¿no? Y lo que hace es, pues, una vez implementado, no tienes que volver a programar para cuando tienes que invocarlo desde otro aplicativo, ¿no? Entonces, la reutilización es clave y funciona muy bien. El otro es la interoperabilidad, ¿no? Una ventaja. Y los servicios pues utilizan protocolos estándar, lo que facilita la comunicación entre diferentes sistemas y tecnologías. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? De interoperabilidad. A ver, voy a utilizar. Bueno, hace unos años un cliente me pidió, bueno, antes les voy a explicar el problema mejor, antes de darle la solución. Entonces, vamos a verlo así. Este cliente tenía una base de datos en FoxPro y a su vez también tenía una aplicación en FoxPro. ¿Ya? Pero esta aplicación era un monolito, quiere decir que funcionaba en una sola máquina. Y la aplicación era una aplicación de planillas, así funcionaba. Ya está. Entonces, su aplicación era razonablemente buena, o sea, cumplía con los requerimientos. Y él, pues, su primer problema que tiene es que la empresa quiere hacer una migración a .NET y mientras hace la migración a .NET, pues no saben cómo seguir utilizando estos datos. Entonces, esta era una aplicación antigua. Ya, voy a ponerlo aquí. Era un sistema muy antiguo. Pero la característica era que funcionaba bien. O sea, eso lo reconoce el dueño de la empresa en la cual pues lo dejó funcionando. Entonces, como ya es un aplicativo muy antiguo y la empresa decide migrar hacia .NET, o sea, todas sus aplicaciones ahora van a estar en .NET, entonces tiene un primer problema. Si bien está desarrollando la aplicación en .NET desde cero, pero necesita de estos datos. ¿Sí? Necesita de esos datos. Pero no necesita cerrar o eliminar la aplicación de planillas en FoxPro porque todavía lo está utilizando para generar sus planillas actualmente, o bueno, en ese momento. Pero lo que él quiere es cambiar a una plataforma moderna sin dejar de lado la antigua. Un caso bastante peculiar, ¿no?
Bueno, entonces aquí hay dos soluciones. Uno sería sacar un backup, ¿no? Pero lamentablemente FoxPro, aquí voy a poner, este no, sería este. Lamentablemente FoxPro no usaba el lenguaje SQL. ¿Sí? O sea, tenía su propia sintaxis y no entendía de SQL. Y el otro problema era que el que lo había programado, pues, voy a poner así, el programador no quiso dar más servicio. Él dijo, yo ya programé el sistema y me pagaron y no quiero saber más. Y el otro problema, voy a poner aquí un guión. Y el otro problema asociado a esto, pues, era que cada mes se tenía que usar, se usaba la aplicación. Entonces, al querer migrar a .NET, se encuentra con estas dificultades, ¿no? FoxPro no utiliza SQL, así es que no es fácil intercambiar información con .NET. Y el programador dijo, yo ya les dejé el sistema, no voy a tocar nada más. Y el problema es que cada mes se utilizaba esta aplicación para generar las planillas de esa empresa, que por cierto eran creo que como 400 o 420 trabajadores. No era poco tampoco, ¿no? Entonces ahí me contactan a mí y me dicen que queremos una solución. Entonces yo les planteo dos alternativas, ¿ya? Dos alternativas. Voy a poner aquí las alternativas de solución. Primero les planteo sacar un backup de la base de datos y a su vez migrar al nuevo sistema. Ese era el primer camino. Y el segundo era crear un servicio web o web services con SOAP. Claro, hoy en día, digo hoy en día porque hoy en día ya pues bastante conocido, hubiera hecho una tercera propuesta que era utilizar RESTful, ¿no? RESTful API. Bueno, en concreto, este cliente pues me dice que no quiere utilizar, o sea, no quiere migrar sus datos porque todavía el sistema de planillas no está terminado acá, en .NET. Falta. Y el que lo programaba calculó más o menos 9 meses. Entonces, ¿cómo le pagan esos 9 meses a los demás? A los que están trabajando, era un poco difícil. Así que esta primera alternativa quedó como que descartada, porque al sacar y migrar la idea era que ya lo usen, ¿no? Pero como no estaba preparada, se descartó, no quiso ya el cliente. La segunda alternativa, pues el cliente no conocía de SOAP, ni siquiera teóricamente, pero se le explicó, y ok, estuvo dispuesto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue, ya en la parte
resolutiva, o sea, de la solución. Primero, voy a poner A, el primer paso fue crear un web services con SOAP. Segundo, mientras el servicio web proporcionaba los datos para que hagan las pruebas en la nueva aplicación, seguía usando o seguía generando el pago de planillas, ¿no? Seguía generando planillas cada mes. ¿Ok? Entonces, esta fue la alternativa que se le planteó para que se genere. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Simplemente, para que hagan las pruebas en .NET, ya se podía acceder mediante SOAP, pero se tenía que ver qué funciones necesitaba la nueva aplicación para que acceda solamente a esos datos. Y por otro lado, pues se seguía generando las planillas y después de 9 meses, allí sí hicimos la migración completa y se descartó o se eliminó ya la aplicación antigua en FoxPro, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando SOAP te sirve para poder comunicar entre dos sistemas heterogéneos. ¿Por qué? Porque esta aplicación de planillas en FoxPro todavía estaba hecho en MS-DOS, o sea, ni siquiera tenía un soporte de Windows, sino todavía estaba hecho en una aplicación de tipo consola. Y se quería migrar a .NET porque era una tecnología moderna en ese momento, pero el sistema ya era legado. Entonces, en sistemas legados, una buena alternativa para poder seguir interactuando es los famosos web services, puede ser con SOAP o con RESTful. ¿Ok? Entonces, esa es la interoperabilidad. En cuanto a la escalabilidad, pues sabemos de que hay un escalamiento vertical y otro escalamiento horizontal. Así que la arquitectura modular pues permite escalar en cualquiera de las formas, ¿no? Si hablamos de escalabilidad horizontal, estamos hablando de tener que agregar un cliente más a nuestra red. Y si hablamos de vertical, pues vamos a tener que migrar a un hardware de mejores características, tanto en memoria, disco, procesamiento, ¿no? Y el último es la flexibilidad, que facilita la integración de nuevas funcionalidades y servicios sin grandes cambios en la arquitectura ya establecida. Ahora tenemos algunas desventajas, ¿no? Algunas desventajas y la complejidad, ¿no? Realmente hacer estos servicios web de manera distribuida, sobre todo que gestione eficientemente los servicios, a veces se torna un poco complejo, ¿no? Pero con un poco de práctica y experiencia, pues no hay problema. Solo que a veces al inicio las personas que quieren implementar servicios SOA, al verlo complejo, simplemente lo abandonan, ¿no? El otro tema que podríamos poner asociado indirectamente es el rendimiento, puesto que la comunicación pues se hace a través de la red. Y mientras más peticiones haya, pues podría generar en la red latencia y poco a poco afectar el rendimiento, ¿no?
Entonces, hay formas de ver si una aplicación web soporta 10, 20, 50 usuarios que puedan acceder utilizando, digamos, threads o hilos, ¿no? Entonces, lo que se hace es ver, ¿no?, este rendimiento con estas aplicaciones de prueba y vemos pues que es una desventaja, ¿no?, a comparación con RESTful. Soporta un poco más de usuarios que acceden al sistema. El otro tema es, si bien ese es, digamos, la seguridad un punto clave hoy en día, pues garantizar la seguridad de los servicios y la comunicación es un poco complejo cuando hablamos de seguridad total, ¿no? No hay una seguridad total que me garantice que mi sistema es totalmente seguro. Sin embargo, SOA es de las arquitecturas que mejor podría darte resultados en términos de seguridad porque todavía hay control, ¿no? Control de las peticiones que uno hace. Listo. Entonces, ahora vamos a ver estos web services que son sistemas diseñados para permitir la comunicación e intercambio de datos entre aplicaciones, ¿no? Ya hemos visto un ejemplo de un sistema legado, heterogéneo, pero que sí he podido crear un web services y poder invocar desde otros clientes en cuanto, digamos, duraba el proceso de implementación y luego migración al nuevo sistema. Ahora, aquí viene lo interesante, ¿no? Estos servicios siguen estándares y protocolos abiertos. O sea, los web services no es que, bueno, no es cualquier estructura. Es un estándar y trabaja sobre protocolos que están abiertos. Y esto, pues, garantiza de que tú puedes primero escribirlo en cualquier lenguaje de programación y luego accederlo desde otro lenguaje de programación, desde otro sistema operativo incluso, sin ningún problema. Entonces se vuelve bastante interoperable porque pueden funcionar en distintas plataformas y además pueden interactuar desde distintas plataformas. Y hay dos tipos de web services. El SOAP, que es el Simple Object Access Protocol, es el acrónimo de esas 4 palabras en inglés. La característica más importante es que este protocolo está basado en XML, ¿no? Y se define cómo los objetos en diferentes procesos pueden comunicarse a través del intercambio de mensajes. Entonces, XML es la estructura más importante cuando utilizo SOAP, ¿no? Y SOAP es extensible y cuenta con características relacionadas a las transacciones y también a la seguridad. Ya habíamos explicado cómo es una transacción, ¿no? Y cuáles son los elementos básicos. Pues se requiere que una transacción sea única, sea atómica, y se ejecuta o no se ejecuta, o haces commit o haces rollback. Entonces allí, pues SOAP trabaja con ese esquema, ¿no?, de seguridad y de transacciones. Y el otro tipo de web services es RESTful, y REST significa Representational State Transfer, que es la transferencia de un estado representacional, ¿no? Y esta arquitectura, pues, está diseñada para los servicios web
y utiliza el protocolo HTTP, bueno, también HTTPS, y puede hacer las acciones de get, post, put y delete, ¿no? Entonces, con esto, lo que estamos viendo es que el RESTful pues va a tener estas 4 posibles operaciones, pero ojo, solamente trabaja sobre el protocolo HTTP o HTTPS, pero no trabaja sobre Samba, no trabaja sobre FTP o sobre otros protocolos, ¿ya? Y estos recursos, pues, se ven identificados en las direcciones URL cada vez que hace una petición. Es más ligero y más sencillo en comparación con SOAP. Y esto ha hecho, pues, que obtenga popularidad en los últimos años, ¿no? La mayoría, diría yo, de las aplicaciones ahora prefiere utilizar RESTful, pero antes, pues, se utilizaba bastante SOAP, ¿no? Entonces, SOAP está basado en XML, que es un lenguaje de marcado extensible, para definir el formato de los mensajes. Los mensajes, en otras palabras, van a viajar utilizando un formato XML. Entonces, esto te garantiza de que los datos, pues, sean independientes del lenguaje de programación y de la plataforma. ¿Es ideal para aplicaciones distribuidas? Sí, efectivamente. Si tengo aplicaciones distribuidas, pues puedo implementar web services y puedo utilizar SOAP de tal manera que la aplicación pues va a funcionar de manera distribuida en varios clientes e incluso en lugares físicos distintos, ¿no? Y también es ideal para aplicaciones heterogéneas. Les había puesto ahí un gráfico en donde un sistema legado puede seguir respondiendo mediante web services a clientes, ¿no? Protocolo extensible, pues SOAP es altamente extensible, permite la inclusión de características como es seguridad y enrutamiento. Y algo interesante e importante es la independencia de transporte. O sea, SOAP, como les comenté, puede utilizar diferentes protocolos en la capa de transporte para poder intercambiar información, como por ejemplo el protocolo HTTP, HTTPS, el protocolo de correo, que es Single Mail Transfer Protocol, y también, ¿por qué no?, el protocolo TCP, ¿no? Y el otro elemento importante es que es compatible con el lenguaje de descripción de web services, el que es conocido como WSDL, ¿sí? Entonces, SOAP ya se complementa con este WSDL y describe las interfaces de los servicios web, incluyendo métodos, parámetros de entrada, parámetros de salida, e incluso ya puede manejar el tipo de datos, ¿no? Mientras que RESTful, pues, se refiere a un estilo arquitectónico que significa Representational State Transfer, o en español, transferencia de estado representacional. Y este tipo de estilo es utilizado pues para diseñar servicios web que permiten la comunicación entre diferentes sistemas, pero es bastante sencillo, simple, eficiente, pero solo funciona sobre la capa
perdón, sobre el protocolo HTTP o HTTPS. No trabaja sobre otro protocolo REST. Tenemos ahí algunas características. Pues dice stateless o sin estado. Cada solicitud del cliente al servidor debe contener la información necesaria para que sea procesada. Porque el servidor no guarda esta información sobre el estado de cada cliente, ¿no? Y RESTful, como comentaba, pues utiliza solamente el protocolo HTTP y puede tener las acciones de get, post, put, delete. Y los recursos son identificados por la URI, que viene a ser el Uniform Resource Identifier, que es un identificador único o uniforme de recursos que hay en la red. Asimismo, puede representar los recursos, o sea, los resultados, se pueden representar en formatos estándar. XML es un estándar, JSON es un estándar, y en algunas ocasiones también sirve texto plano, ¿no? Pero el más famoso de todos, seguramente porque te muestra ya lo que haya dentro de esos datos, aunque para eso utiliza tags, ¿no? Entonces, te facilita, ¿no? La lectura. Ahora hay operaciones CRUD, los famosos create, replace, update, delete, ¿no? Que en castellano vienen a ser crear, leer, actualizar y eliminar. Ahora, get, ¿en qué caso se utiliza? Cuando necesito obtener datos de un recurso. Normalmente cuando voy a hacer una instrucción select de SQL. Post lo que te hace es crear un nuevo recurso. Put lo que va a hacer es actualizar un recurso ya existente por otro. Y por último está delete, que elimina un recurso. Entonces, estas son las operaciones básicas que tenemos con API REST. Y el otro aspecto importante es que los resultados se pueden ir almacenando en memoria caché. ¿Y por qué se tiene que guardar en memoria caché? Por si la siguiente vez el cliente invoca, tal vez ¿cómo diríamos? A la misma consulta, ¿ya? Invoca la misma consulta que el cliente hizo. Entonces, ya no lo borra esa consulta, sino que lo almacena en memoria caché, ¿no? Entonces, sabemos que memoria caché o el acceso a la memoria caché es más eficiente que los otros tipos de accesos, ¿no? Porque está en memoria ahí cerquita. Pero ¿cuál es el problema? Que esta memoria caché, pues, no es muy grande, ¿no? No hay memoria caché de 2 gigas, 2 teras, no. Es mínima, ¿no? Ok. Y luego voy a volver con estas herramientas de automatización. Vamos a hacer un ejemplo de SOA. Entonces, denme un minutito, voy a prender mi máquina para poder mostrar la otra pantalla.
y a MySQL. Aquí estaba iniciado. Iniciar. Ok, no está, MySQL no está activo. Déjenme ver, por favor, un minuto. Voy a activarlo. Antes de esto, voy a explicar lo siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, storage procedures están en el servidor. Pero obviamente los storage procedures lo que hacen es consumir o ir a traerse la data, ¿no? Y por otro lado, vamos a tener el cliente que va a actuar desde aquí, un navegador posiblemente, y que va a invocar a uno de sus servicios, ¿no? Ahora, ¿dónde está el SOAP? Va a estar también aquí. ¿De acuerdo? Entonces ahí voy a tener la lista de los servicios que me va a proporcionar. Y seguramente cuando lo invoque, pues va a identificar primeramente en la cabecera cuál es el servicio que necesita y luego se va a traer, digamos, el servicio que requiere para esto. Vamos a tener aquí el protocolo HTTP. Por el cual se va a comunicar, ¿no? Ahora, aquí en SOAP todavía necesitamos nosotros algunos elementos, como por ejemplo vamos a tener que registrar, ¿no? Digamos, el servicio, y después de registrar, pues va a tener funciones que van a ser interpretadas, ¿no? Ahora, también, te voy a tener que agrandar, así más o menos. También tenemos el WSL. WSDL. Que como habíamos dicho, que era un lenguaje que los web services pues tenían para hacer la comunicación, ¿no? Entonces, en este momento yo tengo problemas con MariaDB, ¿sí? Esto lo voy a poner como que en stand-by, mientras cuando hagamos un break ahí lo voy a corregir, probablemente lo reinstale, pero lo cierto es que aquí MariaDB está fallando, ya en este momento, ¿ya? Pero el SOAP server, el WSDL normal van a trabajar acá, solamente que el procedimiento almacenado que ya está hecho, pues no lo va a poder invocar, y el cliente va a invocar desde un navegador, probablemente lo haga con Google
Chrome, por ejemplo. Y para eso también va a enviar una petición, ¿no? ¿Y cuál va a ser la petición? Pues la petición va a ser, quiero la lista de alumnos en orden alfabético. Esa es la petición que va a pedir. Y naturalmente que esta petición va a viajar, va a ver si está registrado en el WSDL. Si es que está, va a buscar en el SOAP cuál es esa función. Esa función probablemente va a llamar a un procedimiento almacenado y de allí se va a ir a traer los datos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es más o menos la idea para esta parte. ¿Sí? Voy a poner esto. A ver, voy a poner en un color rojo porque por ahora no me está respondiendo. Este cliente sí, normal. Está normal este cliente, así es que lo ponemos aquí. Y este es el servidor. Ahora, por supuesto que yo tengo en una sola máquina tanto el WSDL, tengo también el SOAP, tengo en la misma máquina el procedimiento almacenado y en la misma máquina la base de datos, físicamente hablando. Pero lógicamente hablando, son módulos independientes, ¿sí? Son módulos independientes. Y para darle mayor versatilidad, podría poner en servidores físicos independientes, ¿no? Y la comunicación simplemente sería por dirección IP o nombre de máquina. ¿Ok? Listo. Entonces ahora sí voy a explicar esta parte. Entonces cuando digo el server.php, ¿sí? Me estoy refiriendo a la llamada que va a haber, ¿sí? Mediante una petición escrita en el lenguaje PHP, ¿sí? Pero va a crear el servidor SOAP. Entonces, volviendo aquí, lo que yo voy a hacer ahora es instanciar a este procedimiento almacenado y voy a tener este SOAP. Entonces, primero, y la configuración a la base de datos, bueno, son los mismos datos que estoy utilizando en los últimos ejercicios, que es un host, en mi caso es localhost, también puede funcionar con una dirección IP de la máquina o poniendo la dirección de retrociclo, que sería el 127.0.0.1. Luego, la base de datos se llama matrícula, DB matrícula, perdón. Tengo un usuario root y password en blanco. Por supuesto que esto es con fines educativos, en escenarios reales, está prohibido prácticamente trabajar con un usuario root y con una contraseña, menos con contraseña vacía, porque cualquier persona con un poquito de conocimiento sabe que la mayoría lo deja así. Así es que en este momento es totalmente vulnerable, ¿no? En escenarios reales lo que se hace es crear, bueno, en este caso el administrador de base de datos lo que hace es crear usuarios por niveles, ¿no? Usuario administrador, un usuario que pueda hacer consultas, otro usuario que pueda hacer inserciones, otro usuario que pueda hacer borrado de datos, otro usuario que solamente tenga, digamos, atributo de lectura a los datos y no pueda hacer ningún tipo de modificaciones ni cambios. O sea, hay varios roles que uno puede crear y eso se hace con grant y revoke. Grant alter user o grant create user,
creo usuarios, modifico sus permisos, lectura, escritura, le puedo decir a qué tablas nomás puede acceder y a qué tablas restringirle. Es todo un tema de base de datos 2 en realidad, donde uno ve esto de los permisos, ¿no? Luego, en esta primera parte, lo que hago es invoco a un PDO y le digo que pues mediante el PDO pueda inicializar una conexión a la base de datos, ¿sí? Y para eso lo que le hace es pasar los 3 atributos, ¿no? que requiere, en este caso 4, perdón. Primero necesita el host, ¿sí? El host lo que va a hacer es decirle dónde está ubicada esa máquina, ¿no? Luego le dice cuál es el nombre de la base de datos, el nombre del usuario y el password, ¿no? Y este PDO, bueno, es una librería de PHP que es exclusivo para el manejo de base de datos, ¿no? Entonces, luego le va a decir que en caso de que haya algún error, pues simplemente se muera la conexión y que obtenga el mensaje. Seguro que si en este momento hago la prueba, pues lo más probable que me responda indicando que como no hay conexión aquí a la base de datos, pues no se ha podido establecer esa conexión, ¿no? Pero si estuviese activa, pues le va a responder de que ha sido exitosa la conexión, ¿no? Y luego yo creo las funciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso he creado una función para listar alumnos. No tiene parámetros de entrada porque tengo predefinido un procedimiento almacenado sin parámetros de entrada, pero sí podría poner otra función, por ejemplo, para que pueda listar con algún parámetro de entrada. Podría decir, yo quiero listar a los alumnos de una determinada carrera profesional. Entonces, el parámetro de entrada tendrá que ser la carrera profesional, de tal manera que en la interfaz, pues, selecciona la carrera profesional y con esa carrera viaja, ¿no? Y le pasa como parámetro de entrada esa carrera. Luego, lo que hago es un statement, o sea, necesito generar una variable statement y le digo que ese objeto de acceso a datos de PHP haga una query. Y el query pues llama a un procedimiento almacenado, ¿no? Y el nombre del procedimiento almacenado, bueno, es el mismo que he utilizado en los anteriores ejemplos, y se llama SP listar alumnos en orden alfabético, ¿no? Y le pongo pues que con call va a invocar a ese procedimiento, ¿no? Listo. Luego le hace un fetch all, ¿sí? Y, ¿qué más? Le podemos hacer a ese atributo ya, perdón, a esa variable que ya he recuperado los datos, pues le puedo decir que primero me genere unas cabeceras que van a ser el código, apellidos y nombres. En este caso, solo he hecho para esos 3 atributos. Bueno, se puede completar para todos los que faltan, como es el color favorito, la provincia de donde proviene, el peso, la talla, etc. Pero en esta vez solo le he puesto para esos 3. Y luego le digo, pues, que recorra, ¿no? Ese objeto que es alumnos, uno por uno, y va extrayendo el código, apellidos y nombres de cada uno,
y lo va mostrando, ¿no? Lo va mostrando. Listo. Ahora, aquí lo que necesitamos también es crear el servidor SOAP, ¿no? Y el servidor SOAP, pues, va a tener una URI, como habíamos dicho, era un localizador la URI, y está dentro de localhost, matrícula, alumno, y este archivo con el cual se va a invocar se llama alumno WSDL, ¿sí? Entonces va a invocar a este archivo con esta ruta y va a generar digamos, una conexión, ¿ya? Y luego le estoy agregando la función listar alumno. Esta que he creado, pues lo estoy incluyendo dentro de las funciones del servidor SOAP, ¿no? Entonces, este es el servidor. Ahora, por el lado del cliente, ya sabemos que es una interfaz que le permite al cliente, pues, utilizar para poder hacer cualquier consulta o llamado, ¿no? A un servicio. Entonces, lo primero que hace es invocar a ese SOAP y ya sabemos que está ubicado en localhost matrícula y el archivo se llama alumno WSDL, ¿no? Entonces llama al método de listar alumnos. Entonces le digo client, que es esta variable, que apunte a listar alumnos. Luego verifico si tiene resultados, ¿no? Porque si no tiene resultados, pues en vano mostraría toda la cabecera, por ejemplo. Entonces, si tiene resultados, quiere decir que no está vacío. Entonces le digo que me empiece a mostrar la cabecera, ¿no? Y la cabecera es con una tabla, con un table header, que es el TH, empiezo a mostrar el código, apellido, nombre. Y una vez que ya mostró la cabecera, lo que va a hacer es mostrar cada uno de los resultados que haya obtenido y que haya podido traer del servicio web, ¿no? Y empieza a escribir el código, el apellido y nombres. Si no hubiese resultados, simplemente pues envía un mensaje de que no se encontraron resultados y en caso de ese error, pues va a poder capturar cuál es el error que se ha sucedido para mostrarlo, ¿no? Entonces, ese es del lado del cliente. Ahora vamos a ver alumno WSDL. Es un XML bastante extenso, como les decía. Y primero, pues, al igual que cuando uno hace una página web, tengo que decirle la versión. Igual en XML se indica la versión, el encoding para codificar los caracteres. Cuando uno tiene acentos, tildes o caracteres especiales, pues UTF funciona bien. Y luego tenemos el tema de algunas definiciones, ¿no?, que se utilizan a nivel de librerías. Y aquí lo más importante es el servicio o el nombre del servicio que uno define, que se llama alumno service. Luego defino los types o el tipo, luego los mensajes, luego el tipo de puerto, luego el binding y finalmente el servicio, ¿no? Finalmente el servicio. En el type, pues lo que hago es definir el tipo de datos que voy a requerir para el código, para apellidos y para nombres. En este caso son el código, creo que el código era de tipo string, si mal no recuerdo. No, era entero, ¿no? Creo que era entero.
y apellidos y nombres sí era string, sí, de tipo string, ¿no? Luego en el mensaje, pues tenemos el nombre de alumno y listar alumnos como respuesta. Luego en el port type, de la misma manera, tengo listar alumnos y el mensaje es listar alumnos request. Y finalmente tenemos el binding, ¿no? Que lo que va a hacer es, en base a la operación de listar alumnos, pues va a invocar, ¿no?, a la acción del swap. Y el servicio, y pues tenemos que llamar a el servidor, de tal manera que este pues pueda invocar al servicio web que hemos definido, ¿no? Entonces, es un XML un poco extenso y por eso que ya lo he preferido tener preparado, ¿ya? Entonces, ahora sí, primero sabemos que va a fallar. Bueno, esa es otra forma de programar. Primero ver qué falla y luego corregir, ¿no? Sabemos que va a fallar porque la conexión a la base de datos se ha corrompido, algo pasó por ahí, pero la forma de llamarlo sería la siguiente. Pues yo tendría que poner localhost y aquí abajo creo que está matrícula y client.php. Lo más probable es que nos dé un error. Y efectivamente, ¿no? Entonces, allí hay un error. No nos es claro por qué, porque ha llamado al web services y en el web services lo único que le ha respondido es que algo anda mal con el XML, ¿no? Ok. Denme, por favor, 5 minutos, máximo 10, mientras corrijo este tema de la base de datos para ver que funcione, ¿ya? Entonces, denme por favor esos minutitos. Voy a ver finalmente cómo lo resuelvo o creo otra base de datos. Voy a ver, ¿ya? Sí, adelante. Sí, 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 exacto. Sí, sí, es que hoy en la mañana tuve clases con los chicos del curso de proceso de software y allí hice una demostración. Voy a verlo, ¿ya? Voy a ver, creo que es el tema de Porto. Deme 5 o 10 minutitos. Dejarlo activado esa parte, ¿ya? Entonces, como ya está corriendo, vamos a ir ahora aquí. Ya también tengo ya el procedimiento almacenado, entonces vamos a correr. No se encontraron alumnos, dice. Bueno, esa ya es una buena señal porque la base de datos está funcionando, solo que no hay registros. Entonces voy a ver en esta tabla,
Espero que tenga en alguna parte esto de los alumnos. Aquí creo que era, a ver, alumno 10.000, porque el 1.000.000 va a demorar mucho. A ver, aquí, importar. Vamos a ver. Va a demorar un poco. Sí, sí, sí. También funciona. Sí, sí funciona cuando lo haces desde la consola. Esa es la mejor opción en realidad. Tú entras desde la consola a MySQL y de ahí pones local y con todos los parámetros, ¿no? Le dices dónde está el archivo, la ubicación y todo lo que se configura, ¿no? Cuál es el delimitador, etcétera. Y la carga en batch lo hace mucho más rápido porque no usa esta interfaz gráfica como es PHP-MyAdmin, ¿no? Sí, también es factible. Ajá, claro, claro. Todo ese tema de permisos y a nivel de base de datos, bueno, por lo menos aquí en mi universidad lo dictamos en base de datos 2. Entonces tú le dices quiénes van a poder hacer esas operaciones, por ejemplo, de hacer cargas masivas y a qué tablas, ¿no? Entonces, como no está bien configurado, probablemente con el usuario que accedes a nivel web no tiene esa autorización, ¿no? Entonces, ese podría ser, pero sí hay formas de salir de ese punto, ¿no? Ok, entonces ya he cargado los registros, entonces ahora sí, imagino que deberíamos tener, ahí está, ya tenemos la respuesta, ¿no? En el lado del cliente, invocando a ese web services, ¿no? También quería mostrarles una herramienta que ayuda bastante, ¿no? Se llama SOAP UI, es un software libre, ¿ya? Y este SOAP UI lo que te permite es verificar, ¿no? Si tu web services te está devolviendo lo que tú esperabas. Entonces vamos a poner aquí, File New, SOAP Project, le vamos a poner, digamos, Demo SOAP. Me está pidiendo el archivo inicial del WSDL, así que ese archivo yo lo tengo en C. Debe estar en SAM, htdocs, matrícula. Aquí está, alumnos WSDL. A ver, vamos a ver. Y ahí está, lo cargó, ¿no? Cuando hay algún error en el archivo, pues esta fase no pasa. Entonces, vamos a abrir esto. Y efectivamente ya me está respondiendo de que hay hay una función que se llama listar alumnos. Entonces ejecuto esto de aquí. Y a este lado, efectivamente, me dice que la conexión por HTTP me ha dado el resultado 200, que eso quiere decir que la conexión está ok, la fecha, me da la versión del servidor al cual me he conectado, etcétera, etcétera, ¿no? Y podríamos obtener el XML. Entonces, el XML que ha devuelto el web services es este, es la lista de los códigos, primeramente, y más abajo debe estar los nombres o apellidos, ahí están los apellidos,
y más abajo pues están los nombres, ¿no? Entonces, esta interfaz me permite hacer las pruebas similar a lo que te hace con RESTful cuando tú creas las APIs, ¿no? O sea, quieres ver si tu API está funcionando bien, pues utilizas Postman, por ejemplo, ¿no? Y cuando ya el backend ve de que está devolviendo los resultados correctos, pues simplemente el del frontend, en base a esos resultados que le devuelve el XML, va trabajando, ¿no? Entonces, es muy buena herramienta este de Swap UI, que puede ayudarles también. ¿Ya? Listo. Voy a llamar lista, por favor. Zoom, asistencia.